Muy bien, ya estamos en línea con Sergio Berenstein. Él es doctor en Ciencias Políticas, analista político, profesor universitario y es columnista en varios medios de comunicación y es coautor junto con Eugenio Bursaco del libro El Poder Narco. Sergio Berenstein, gracias para charlar con nosotras en Citas de Radio. Yo soy Catalina Castro. Hola Catalina, ¿qué tal? Muchas gracias por llamarme. No, gracias por atendernos. Sergio, ¿cuál es hoy el panorama, la situación del poder narco en nuestro país? Lamentablemente en los últimos años hemos visto un incremento muy significativo de la amenaza del narcotráfico en Argentina, en su expansión, de su inserción en múltiples espacios sociales, territoriales. De hecho, el narcotráfico se constituyó en la principal amenaza de gobernabilidad que enfrenta la Argentina, porque tiene la característica de hacer peor todo lo que ya funciona mal, y esto obviamente involucra la seguridad, involucra a problemas en la frontera, involucra el uso de la violencia de forma sistemática, sobre todo en las zonas más afectadas. El narcotráfico en la Argentina se ha desarrollado a lo largo del tiempo. En los últimos 10 años hemos experimentado una aceleración y una profundización del problema, y la verdad que no tenemos una política pública diseñada en la medida del daño que se está generando. Por el contrario, fíjate que ni aún en esta campaña electoral hay un debate serio respecto del narcotráfico. Sí, eso también te iba a preguntar, ¿cómo están los candidatos preparándose para afrontar un posible nuevo gobierno? ¿Cómo están mirando este problema? No aparece en sus discursos esta cuestión. Exactamente, es cierto que todavía la verdad que no entramos en la etapa digamos del clímax de la campaña, estamos en una etapa más bien preliminar, pero lo que uno ve lamentablemente es que el tema o bien se trata muy tangencialmente o se ignora del todo. Uh-huh. Algunos de los candidatos tienen en sus equipos gente que está trabajando o que trabajó en la cuestión, incluso en la función pública. Sin embargo, me parece que no hay un nivel de debate ni equipos preparándose para gestionar que efectivamente den cuenta del nivel de daño que ya generó el narco en la Argentina, o que exprese que esto efectivamente es una prioridad para los candidatos. Por el contrario, en las campañas vemos otros sesgos, otras preocupaciones relativas. Ahí creo que hay un déficit significativo en los tres principales candidatos. Uh-huh. Ahora ustedes dicen, bueno, es una amenaza importante, o la mayor amenaza para la gobernabilidad. Ahora, ¿cuál es el rol del Estado, tanto por acción o por omisión, ante este panorama? Bueno, obviamente es fundamental en múltiples dimensiones. El fenómeno narco, recordemos que abarca no solamente la cuestión de la seguridad, sino que es un problema de salud pública. Esa expresión y profundiza otros problemas de marginalidad, sobre todo en los jóvenes. Es un problema muy vinculado también a la falta de controles en general, por ejemplo en las fronteras o en los principales puertos y aeropuertos. Y en ese sentido, la verdad que es expresión de un Estado que fracasa sistemáticamente. Ojalá el fenómeno narco fuera el único problema de seguridad que tiene la Argentina. Lo que ocurre es que las redes del narcotráfico naturalmente utilizan su conocimiento y su control del territorio para desarrollar estrategias que involucran al narcotráfico y también otra clase de delitos, ¿no? Como la trata de personas, el contrabando, el lavado de dinero. Y frente a ese desafío es cuando uno advierte que realmente hay ahí, por acción o por omisión, un Estado que no dispone de los recursos por una decisión política o por falta de decisión política. Uh-huh. Uh-huh. Para efectivamente luchar contra estas redes tan diversificadas, que no solamente tienen una inserción local o nacional, sino también, y esto hay que marcarlo, forman parte de redes globales. Recordemos que el narcotráfico es importante en Argentina en buena medida porque esto expresa que el país, bueno, produce y consume cada vez más, pero también es un país que sirve de tránsito, y entre ambos aspectos en realidad hay una asociación en la práctica, porque cuanto más tránsito hay, más drogas se consume.
Claro. Lo que ocurre aquí es que a los que trasladan la droga se les paga en droga. Entonces, en la medida que aumenta el volumen de droga circulando por Argentina para eventualmente llegar a destinos en el exterior, queda más droga como consecuencia de las comisiones que se pagan para el traslado, y esa droga se vende y se comercializa y se industrializa prácticamente en todo el territorio de la nación, por supuesto en las zonas más afectadas, por ejemplo Rosario, o Mar del Plata, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, donde hay puertos, hay mayor densidad en la circulación de droga, pero luego las redes de comercialización naturalmente abarcan todo el país. Hay que tener en cuenta que hay mucha parte de la droga que se traslada y va hacia Chile porque se utilizan los puertos del Pacífico. Sí, por eso aparece tanto Mendoza ahora también, ¿no? Exacto, o sea, antes el foco era Rosario, porque hay, claro, llega la ruta 34, que es la ruta que trae la cocaína fundamentalmente de Bolivia, y ya sea por la vía fluvial del Paraná o por los caminos que bajan del noreste, también caía mucha marihuana. Entonces muchos estigmatizaban a Rosario como la capital de la droga, y de hecho, obviamente la cantidad de víctimas fatales por hechos violentos en Rosario aumentó de forma exponencial en los últimos tiempos, pero hay que tener en cuenta que también la frontera con Chile es un problema muy serio, porque se utilizan los puertos del Pacífico para trasladar droga hacia Oriente, y también cuidado que hay mecanismos ya bastante estudiados que sin embargo siguen sirviendo para lavar el dinero de la droga, ya sea en términos financieros, en propiedades, en pago en el comercio de autos de lujo, obras de arte, todas esas cuestiones que deberían ser el foco de control por parte del Estado y que lamentablemente están floreciendo de forma cotidiana y a la vista de todos. Sergio, buenas tardes, mi nombre es Elisa Peirano. Muy buenas tardes. Sin embargo, el tema de la seguridad, que está tan en boca de los candidatos y de la política, y que claramente es uno de los temas que más preocupan a la población, porque está primero en las encuestas y demás, realmente es notoria la omisión de la relación que se hace en el discurso de la seguridad con el tema del narcotráfico, porque realmente la palabra de la droga y narcotráfico en general no aparece, ¿no? en la cantidad de soluciones que se brindan o que se plantean. O, por ejemplo, casos como la avioneta que se cayó en plena provincia de Buenos Aires, cerca de Las Flores, y desapareció el piloto con la carga, es poco menos que sospechoso, digamos, y es como que realmente pareciera como que habría una especie como de complicidad política con todo este tema. Vos acabas de nombrar una ruta 34, o la gente en general tiende a saber por dónde entra, por dónde sale. Digo, realmente pareciera que lo que falta es decisión política consensuada, ¿no? Coincido plenamente, creo que obviamente falta una traducción de la preocupación real que tiene la sociedad y del problema en sí, en términos de política pública, y esto involucra naturalmente al gobierno, pero también a las otras fuerzas políticas. Y obviamente mirando otras experiencias en la región, en el mundo, no va a ser posible realmente enfrentar el dilema que implica el fenómeno narco con esta perspectiva. Hace falta coordinar refuerzos entre los principales actores, entre el gobierno y la oposición, coordinar esfuerzos también entre el Estado Nacional, los Estados provinciales, incluso a nivel local, entre los tres poderes del Estado, porque obviamente hace falta mejorar la legislación, hace falta mejorar la calidad de los recursos humanos que se destinan, o que se deberían destinar, mejor dicho, ¿no?, a la lucha contra el narcotráfico. Esto, como yo sugería antes, es un fenómeno multidimensional y en consecuencia requiere que haya mucha coordinación y una realmente visión estratégica en el diseño y en la implementación de las políticas, con un control bastante estricto de los resultados para entender qué está funcionando bien y qué está funcionando mal. La verdad que no hay una teoría respecto de cómo enfrentar estos desafíos, y tampoco se pueden aplicar a crítica o automáticamente experiencias en otros países. Un ejemplo sistemáticamente repetido en ese sentido, pero vale la pena acordarlo, es el Plan Colombia, ¿no? En Colombia no se puede repetir en Argentina porque por suerte en Argentina no tenemos un fenómeno como el de la narcoguerrilla. Tenemos otros problemas que incluso
en algún sentido son más diversos y más complicados, porque en la Argentina la droga se insertó fundamentalmente, y no estoy estigmatizando ni mucho menos, se insertó sobre todo en los segmentos más marginales, si bien es una situación que involucra a todos los sectores sociales. En el libro que escribimos con Eugenio, esto lo marcamos de forma contundente, sectores medios, sectores altos que también están en el negocio o en el consumo de droga. De todas formas hay una situación evidente, y es que sobre todo el fenómeno del Paco, muchas de las cocinas se han instalado y se han reproducido fundamentalmente en las zonas más marginales, sobre todo donde el déficit habitacional, la falta de infraestructura es más notable. Y ahí es cuando insisto con esa premisa de que la droga hace peor todo lo que ya funciona mal. La ley de emergencia en Argentina tiene casi 100 años, y la Argentina no resolvió esta cuestión a lo largo del tiempo. Ahora, cuando llega el fenómeno narco, obviamente la ausencia del Estado, lo que se llamaba el fenómeno de favelización, ¿no? Siguiendo lo que pasó en Brasil, se hizo más extremo, pero de ninguna manera es un fenómeno nuevo. La Argentina convivió con pobreza extrema, con marginalidad, con déficit habitacional, con abandono del Estado en poblaciones cada vez más grandes, con una política migratoria absurda, sin ningún control en las fronteras. Convivió con mucho tiempo, de hecho se fortaleció o se profundizó estas políticas o estos criterios en los últimos 10 años. Así que creo que lo que tenemos es el resultado de mala planificación, de no tomar las cosas con seriedad, es expresión de lo mal que se hace política pública en Argentina en múltiples áreas, no solamente en el área de seguridad. Totalmente. Ahora, lo perverso de la situación es que si las medidas de política pública son suaves, por decirlo de algún modo, y a su vez no hay una contracara que tenga que ver con la prevención, que realmente no se ven muchas campañas de prevención contra la drogadicción, y por otro lado tampoco escuchamos o vemos que haya un trabajo profundo por la recuperación. Entonces es muy perverso el sistema que se genera. Estoy de acuerdo, y eso es irónicamente, es una fuente de relativo optimismo, ¿no? Porque es muy probable que cuando Argentina, y esperemos que esto pase pronto, ¿no?, empiece a generar por lo menos intentos de solución de esta cuestión de forma seria, aprovechando el conocimiento que nos da la experiencia internacional, de forma coordinada. La verdad que uno espera que esto mejore rápidamente, porque no estamos haciendo nada bien. De hecho, no estamos haciendo casi nada, ¿no? Entonces, si mejora, aunque sea marginalmente, la política pública, seguramente podemos evitar que esto se profundice y con el tiempo revertirlo. La verdad que si el fenómeno del narco creció tanto, porque el Estado hizo todo lo posible para que eso ocurriera. Es decir, hay connivencia, complacencia por parte de las principales líderes de la Argentina, en el sector público y en el sector privado también. Cuidado que Argentina tiene hoy, esto es muy peligroso y hay que enfatizar el riesgo que implica, tiene, creo yo, una situación bastante singular, y es que no tomamos conciencia del peligro del consumo de drogas. Se ha como estabilizado niveles muy altos de consumo, crecientes aparte, y con un desconocimiento realmente preocupante de las consecuencias que tiene este consumo de drogas para la salud de la población, ¿no? Por ejemplo, ahí está como socialmente aceptado el consumo de marihuana, que es muy extendido, y hay estudios recientes y algunos no tan recientes, de fuentes muy serias, de Naciones Unidas, por ejemplo, que muestran que no es cierto que la marihuana sea inocua o que sea igual que un cigarrillo, muchísimo peor. El principio activo de la marihuana se ha concentrado mucho últimamente, vale decir, hoy un cigarrillo de marihuana es similar a lo que eran antes 10 cigarrillos por la concentración del principio activo, con lo cual su daño es realmente muy significativo, al margen de que es considerada como una droga de entrada hacia otras drogas, ¿no? Entonces, creo que hay mucho para hacer en términos de educación, de concientización. Las víctimas siempre aquí son obviamente los adictos y sus familias, ¿no? Claro. No hay que combatir al adicto.
pero justamente una manera de combatir la adicción es informando y haciendo todo lo posible para que el número de adictos sea cada vez menor. O sea que la despenalización no sería una solución a tu entender, Sergio. No, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo en no perseguir al consumidor. Estoy totalmente en desacuerdo con despenalizar la droga. Claro. Son dos cosas distintas, ¿no? El que ya es víctima de la droga hay que ayudarlo a que salga. Pero bajar el costo de acceso para que haya cada vez más gente que consuma drogas, que pruebe drogas, me parece que es una irresponsabilidad notable e implica, creo yo, resignar la obligación que tiene el Estado de efectivamente generar criterios razonables respecto de qué se puede y qué no se puede hacer. Yo entiendo la frustración de muchos funcionarios que luego de mucho tiempo enfrentan realmente una situación difícil y creen que todo lo que hacen no llega a ningún puerto y es David luchando contra Goliat, ¿no? Sí. Pero, digamos, el fracaso de las terapias o de los instrumentos hasta ahora aplicados de ninguna manera justifica que la solución sea una eventual liberalización, todo lo contrario. Creo que ahí deben privar criterios muy serios y responsables, evitando que incrementemos el tamaño del problema, y la despenalización, por ejemplo, de la marihuana incrementaría el problema. Al margen de algo que es muy evidente a esta altura, y es, supongamos que despenalizamos el consumo de marihuana. Las redes que distribuyen marihuana van a seguir distribuyendo cocaína, heroína, drogas sintéticas, claro, no discriminan. Con lo cual igual vas a tener que pelear contra estas redes. Claro. Entonces, si ya vas a pelear contra estas redes, bueno, tratemos entonces de concientizar a la población y de evitar que aumente la oferta de todas las drogas, porque de ese modo vamos a estar ayudando a la sociedad. Sergio, ¿y cómo fue tu experiencia de escribir este libro junto con Eugenio Bursaco, ya que él estaba por ahí de un rol mucho más de gestión, mucho más cercano a la policía con su experiencia? Vos, desde el punto de vista del análisis o un poco más teórico, ¿cómo fue vos tu acercamiento hacia el tema, cómo lo viviste? Bueno, como ustedes saben, yo no era ni soy especialista en seguridad, y la verdad que escribir este libro fue una aventura riesgosa y a la vez intelectualmente fascinante, porque pude comprobar lo que uno veía en hipótesis o en estudio de opinión pública o en diálogos con líderes o analizando también situaciones más estratégicas, pero efectivamente planteamos el libro en función de historias reales, ¿no? De casos concretos. Cada uno de los casos que analizamos en el libro nos permite comprender mejor estas manifestaciones tan complejas que tienen el fenómeno del narcotráfico. Y entonces fue un proceso de aprendizaje, también obviamente fue muy angustiante, porque digamos, uno vive en este país, tiene familia, y advierte que el Estado argentino, que digamos es un Estado enorme, que gasta un montón de dinero, que recauda un montón de plata, es de una ineficiencia realmente pavorosa y es incapaz de resolver las cuestiones más elementales, ¿no?, de la vida cotidiana de la gente. Así que, digamos, era difícil separar el analista del ciudadano, ¿verdad?, del padre de familia, claro. Porque como estás ahí metido en una situación como esta, obviamente uno tiene que mantener la objetividad y la frialdad analítica, pero la verdad que es súper preocupante. El libro expresa una visión, uno diría parcial, del fenómeno. La verdad que lo que nosotros contamos ahí, que ya es muy muy complejo, es bastante peor en realidad, pero claro, el libro tenía que ser un libro que pudiera ser leído y que pudiera ser vendido, para lo cual tuvimos que limitarnos a la información que estaba en causas judiciales o información periodística. No pusimos nada nuevo que no se conozca, simplemente ordenaron la información. Intentamos darle cierto orden analítico. Y Sergio, para terminar, ya se nos va el tiempo. ¿Cuál es la ventaja que obtiene el Estado o el gobierno haciendo la vista gorda con estas cuestiones? Sabes que uno habla de Estado y de gobierno y supone que es un actor unitario, ¿no? En la práctica uno lo que advierte es que esto no es así. Son sistemas muy muy complejos, donde hay distintas personas, distintas facciones, distintos intereses, y conociendo realmente de primera mano a muchos políticos, muchos funcionarios incluso de este gobierno,
a mí me consta que la mayoría obviamente quieren arreglar esto. Después no saben cómo, tienen dificultades para implementarlo, pero digamos, es mucho más dificultades de organización, falta de prioridades, etcétera, que connivencia real con la industria, ¿no? O sea, más incapacidad que otra cosa. Sí, claro, desidia, incapacidad. Algunos tienen miedo, obviamente, ¿no? Otros creen que no pueden hacer nada, entonces prefieren mirar para otro lado. Pero veo que hay mucho más de eso que de efectivamente gente que está trabajando para que esto funcione peor, sí. ¿no? Y la corrupción tampoco ayuda, ¿no? Las fuerzas policiales por ahí, que a veces también tienen connivencia con los traficantes, o sea, la porosidad en cómo se va desarmando todo a través de la corrupción, hace más difícil todavía el trabajo. Totalmente, eso es así, y como es evidente, no se circunscribe la cuestión del narcotráfico, sino que abarca otros delitos, ¿no? Sí. También es cierto, y hay que reconocerlo, la Argentina viene fracasando en su política de seguridad de forma sistemática, y la policía, los servicios penitenciarios son expresión de eso. Uno no puede pretender, no estoy justificando naturalmente la corrupción ni mucho menos, pero uno no puede pretender que alguien con 3 meses de entrenamiento, de un sueldo, digamos, que al menos te sirve para zafar de la línea de pobreza, no puedes tener un buen policía con esas condiciones, ¿no? Entonces creo que, digamos, llenar de malos policías a la calle no te soluciona el problema de la seguridad, ni mucho menos. Tal cual. Muchísimas gracias, Sergio Berenstein, por conversar con nosotros en Citas de Radio. Al contrario, a las órdenes. Muchas gracias por el llamado.